CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Agudo observador de la realidad mundial, especialmente de la realidad latinoamericana, periodista, columnista de numerosos diarios, Álvaro Vargas Llosa, peruano, alguna vez acusado de agente chileno, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal presentación? Bueno, así fue, de Judas también. Invitado a Chile para un seminario sobre algo muy interesante, de educación financiera. Aprender a invertir, un desafío para la clase media, los que muchas veces fracasan y les cuesta tener éxito. Está en Chile por Finance Coach, invitado por Finance Coach, y va a dar una serie de charlas, además utilizando su experiencia personal. Vamos a hablar de política porque es imposible no hablar de política si tenemos elecciones un poco más de una semana. Se va Sebastián Piñera prácticamente, comienza ya un último periodo que es muy difícil para los presidentes cuando ya no tienen poder. Y claro, todas las encuestas dicen que gana Michelle Bachelet lejos. La discusión no es si gana o no, sino si es en primera vuelta, en una única vuelta o en dos vueltas. ¿Cuál es la imagen de la derecha chilena, la imagen de Sebastián Piñera? ¿Fuera de Chile? Fuera de Chile. En Chile ya la tenemos clara. Los electores además lo van a resolver en unos días más. Yo diría que ha pasado algo interesante. Había una gran, ¿cómo decirlo?, prevención o por lo menos precaución contra la derecha chilena en el mundo. Por obvias razones que se reducen a una sola palabra, que es Pinochet. El desafío era que pasara aquí lo que había pasado en otros países, por ejemplo España, y era que la derecha, ya democratizada después de un largo periodo de travesía del desierto, volviera al poder bajo otras condiciones y demostrara que era capaz de jugar el juego democrático lealmente. Bueno, eso ocurrió. Entonces, eso ha ayudado a mejorar la imagen de la derecha chilena, yo diría, significativamente. Otro factor que ha ayudado es este. Hay una izquierda significativa e importante en América Latina. Gobierna algunos países y en otros países donde no gobierna igual tiene una presencia grande. Es lógico que esa gente tuviera una prevención aún mayor contra la derecha chilena. Sin embargo, en la política exterior del presidente Piñera ha sido muy cauta con esos gobiernos y con esa izquierda en general. Y probablemente eso ha ayudado a, si no mejorar mucho ante ellos la imagen de la derecha chilena, por lo menos evitar, digamos, el estereotipo, que es lo que habría pasado si hubiera, digamos, antagonizado esos gobiernos. Pero ¿cómo se mide un gobierno? Bueno, de distintas maneras, pero una buena medida es si se renueva en el poder. Y ocurre que Sebastián Piñera ha tenido pésimo apoyo en la ciudadanía, las encuestas todas dicen lo mismo, y además no se puede renovar en el poder. Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta del país, lo dicen todas las encuestas. ¿Por qué ese fracaso de Sebastián Piñera? Es incomprensible para mí. ¿Ah, sí? Es muy difícil de entender desde fuera. ¿Por qué? Desde fuera, digamos, es un gobierno que ha gestionado eficientemente la herencia que recibió. Eso creo que lo admite, digamos, mucha gente, incluso gente que lo critica en Chile. Dice, debió hacer ciertas cosas, pero no te dice todo lo que hizo estuvo mal. Te dice, más bien, le ha tocado a Chile un periodo bajo su conducción de éxito económico y estadístico. Y sin embargo, tiene una impopularidad comparable, digamos, a la de gobiernos que han exhibido peores resultados en lo económico y en lo estadístico. ¿Por qué? ¿Qué explica eso? Pues tiene que haber fenómenos de distinto tipo. Uno, que hay un sector de Chile que, digamos, probablemente necesita algo más que estadísticas y cifras económicas. Hay otro sector de chilenos que no va a querer a la derecha nunca. La derecha tiene una imagen, digamos, ya lo suficientemente demonizada como para que eso sea imposible querer a la derecha. Y luego él, personalmente, es una persona que tiene unos rasgos, digamos, de conducta que evidentemente a mucha gente le representan, no sé si soberbia, distancia, frialdad, en fin, no sé cómo describirlo, pero es evidente que hay mucha gente que lo percibe así. Entonces, hay un divorcio muy interesante, visto desde fuera, entre las cifras que exhibe el gobierno y digamos, no solo las cifras de impopularidad que exhibe él como persona, sino también lo que va a pasar en la elección. Que evidentemente la derecha va a recibir, digamos, un castigo, ¿no? Doy algunas hipótesis. Sí. A ver cuál puede ser. Sí. Que en Chile siempre la derecha perdió elecciones.
en el siglo XX ganó una sola y con el 36% de los votos. Tiene que darse una conjunción de astros políticos para que gane la derecha. Lo segundo es que a lo mejor la derecha no resolvió su problema con Pinochet. No lo ha resuelto. Es decir, la derecha que siempre dijo que defendía la libertad frente al mundo socialista, que no defendía la libertad en muchos casos, y las garantías individuales, bueno, gobernó durante 17 años con Pinochet y esto no lo ha resuelto, no le ha explicado al país por qué exactamente qué ocurrió. Y finalmente porque hay muchos pinochetistas que están en el gobierno. Cuando José María Aznar asumió, finalmente ganó una elección en España es porque ya había jubilado a todos los Fraga y los demás. El mercado, en Chile hay una concentración brutal. Se prometió un país de empresarios y hay un país más bien de empleados. Hay algo raro porque el mercado tiene que haber muchos oferentes, muchos demandantes y no se cumple una promesa. Y por último, posiblemente haya habido una derrota cultural también. El lucro hoy día se ha demonizado. El lucro es consustancial a la derecha y a las empresas. El abuso, el concepto de abuso, que los empresarios son abusadores. Una derrota cultural a lo mejor de la derecha en Chile. ¿Son a lo mejor todos estos factores? Yo añadiría uno más. Todo esto no necesariamente acepto todos en la misma dimensión que tú, pero diría que añado uno más a ese mix complicado. Y es es el periodo por el que pasa Chile, o el modelo chileno. Ha pasado un poco lo que en España. Una etapa, no sé si llamarla, en fin, 20, 30 años, en fin, eso ya es más discutible y debatible, de despegue, digamos, que genera un par de generaciones que ya no tienen, digamos, una memoria exacta de lo costoso que es crear riqueza, sino que ven un país que exhibe éxitos económicos, pero donde efectivamente hay una brecha muy grande. Entonces, ¿qué sienten? Sienten, bueno, nos toca a nosotros participar, nos toca a nosotros recibir esos servicios de calidad que estén a la altura o sean comparables con esas cifras económicas. Nos toca no compararnos con Venezuela, sino que nos toca compararnos con los países europeos cuyo per cápita, digamos, no está muy distante del nuestro hoy día. Entonces, hay un tema de expectativas que han desbordado muy justamente, porque si nosotros estuviéramos en el lugar de todos ellos, haríamos lo mismo, yo también estaría en las calles pidiendo servicios de calidad, que han desbordado la capacidad que tiene en este momento el modelo. Entonces, eso probablemente es un factor que ayuda más a la izquierda que a la derecha, curiosamente. Digo curiosamente porque la Concertación es la que ha gobernado 2 décadas. Entonces, si hubiera que repartir responsabilidades, habría que por lo menos repartirlas y no concentrarlas en la derecha. Sin embargo, sí creo que la izquierda tiene una mayor cercanía natural con ese reclamo. Y eso probablemente también ocurrió un poco en España, donde la derecha, digamos, tuvo dificultad para, digamos, captar un voto joven que tendía a ser más de socialismo. Evidentemente el socialismo en un momento dado lo pierde y se lo lleva Aznar, pero porque se desgastan los gobiernos, pero como pasó acá. Pero creo que hay ese elemento, es decir, a la derecha le está costando y le va a costar mucho conectar con ese sentimiento de reclamo, de urgencia, de impaciencia que está desbordando las posibilidades inmediatas del modelo. ¿Cómo va a lidiar Bachelet con esa presión, con esa energía? Eso va a ser fascinante de observar. Bueno, el momento clave de Bachelet seguramente el segundo semestre del próximo año. O sea, va a ser el momento en que se va a hablar, ¿puede cumplir o no puede cumplir? ¿El programa se aplica o no se aplica? ¿Están las condiciones o no están las condiciones? Hay un gran debate interno ahí. Y en la derecha también. Posiblemente surja un tercer partido de derecha, los liberales, los que quieren romper con el pasado. Ese es un factor, y otro es el presidente Piñera. Porque aunque él, como es obvio, no es querido por un sector de la población significativo, sin embargo va a seguir siendo una figura gravitante en la derecha chilena, sobre todo si la derecha recibe, digamos, un varapalo a la altura de lo que vaticinan ciertas encuestas. Naturalmente eso lo convierte en la figura gravitante de la derecha, ¿no es cierto? Por definición. Entonces, ¿cómo hace la derecha para recomponerse frente a todos los desafíos que acabas de mencionar si tiene a esa figura gravitante encima? Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, no sé la respuesta a eso, pero va a ser otro desafío interesante, ¿no? Una tendencia va a ser, desde luego, a agruparse alrededor de él, si la gente en la derecha percibe, este es el único líder que tenemos, y vamos a esperar 4 años y vamos a volver, digamos, de la mano de Piñera al poder. Pero si eso ocurre, entonces ese gran debate interno no se va a poder producir en los términos en los que estás planteando, ¿no? O sea que es otro desafío complejo para ellos. ¿Por qué se ha izquierdizado América Latina? ¿Por qué está Rafael Correa? ¿Por qué Dilma Rousseff? ¿Por qué Mujica? ¿Por qué Evo Morales? ¿Por qué Maduro? ¿Por qué se izquierdizó América Latina? Por varias razones. Una de ellas, y yo lo hablo como liberal, es que en los años 90 los liberales hicimos algunas cosas muy mal. Privatizamos con corrupción,
privatizamos en calidad de monopolio. Le dijimos a la gente hay que desestatizar para crear un mercado competitivo donde el consumidor sea el verdadero dueño y señor del mercado. ¿Y qué hicimos? Los gobiernos les vendimos a empresarios privilegiados monopolios, es decir, empresas con mercados cautivos, y les dijimos, ahora tú eres el amo y señor de ese mercado. No el consumidor obligándote a ti a hacer lo que él quiere o ella quiere, sino que ahora tú tienes un mercado cautivo. ¿Por qué hicimos eso? Porque creímos que la finalidad de privatizar era obtener recursos para el Estado. Y obviamente tú me vas a pagar más si eres un empresario que quiere un monopolio, si yo te doy un monopolio, que si te digo ahora, ve y compite y sométete a la voluntad del consumidor. La corrupción de Menem, la corrupción de Fujimori, la corrupción de PRI, todo eso asociado a la privatización, a la desregulación, hizo mucho daño. El autoritarismo hizo mucho daño, así como hay hoy un autoritarismo populista de izquierda, que es la resaca de lo que pasó en los 90, hubo en los 90, en esos gobiernos de derecha que privatizaban y liberalizaban rasgos autoritarios, que en un cierto sector de la población retrotraían, digamos, la imaginación al militarismo. Entonces todo eso hizo daño. Por eso hice un libro crítico que se llama Rumbo a la Libertad, digamos, un periodo como liberal, viendo a los otros liberales y diciendo hay cosas que hicimos muy mal. Y eso creó un escenario para que regresara una izquierda populista, que por supuesto ha agravado y empeorado terriblemente las cosas, porque además la democracia en algunos de esos países ya probablemente es historia, ¿no? Pocos se atreven a hacer un pronóstico de lo que va a resolver la Haya en el conflicto marítimo entre Chile y Perú. Pero hiciste un pronóstico y el pronóstico fue negativo para Perú. Fuiste acusado de todo. Hasta entiendo que andabas con seguridad personal o pidieron seguridad personal para ti. ¿Te sientes inseguro en Perú después de toda esta opinión en que mandaste una carta y dijiste Perú pierde? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Álvaro Vargas Llosa nos acompaña esta noche y leo una carta. La carta es Carta Abierta a Torre-Tagle, que es el Ministerio o la Cancillería peruana, el Ministerio de Relaciones Exteriores. En parte dice, creo que las posibilidades de que el Perú obtenga el triunfo son mínimas en lo que se refiere al reclamo principal. Mínimas. Lo dice un peruano, ni más ni menos que Álvaro Vargas Llosa. Y dice, preferiría equivocarme, temo que el orgullo herido de muchos compatriotas pueda, si el fallo no es adverso, frenar durante un tiempo el proceso de superación del trauma histórica del que es prueba el vuelco que hemos dado a nuestras relaciones. Y da una serie de razones de por qué Perú va a perder. Y después lo acusaron de villano, de agente chileno, dijeron que era un Judas, primera plana de un diario, La Razón. Judas. ¿Te sientes un Judas? Estás vendiendo por unas monedas. No. Porque eso es, ¿no? Vender por unas monedas al propio país. Yo siento que eso es muy natural. Los países reaccionan así cuando uno de los suyos les dice cosas que en un momento dado no quieren escuchar, ¿no? Yo lo que he hecho desde entonces es cumplir una promesa, y es no referirme al fallo, digamos, al contenido del fallo, porque es una mera especulación, por supuesto, una conjetura, para no contradecir lo que también he dicho, y es que hay que crear un clima para que no se produzca aquí lo que pasó con Colombia y Nicaragua. Entonces, por eso evito pronunciarme con respecto al contenido. Yo sigo opinando lo que mi artículo dijo. Pero creo que la reacción fue temporal y momentánea, y que después de eso ha pasado algo curioso, y es que el triunfalismo que había, la euforia que había, esto fue, recuerda, el momento de los alegatos orales, ha amainado, se ha reducido y ha dado pie a una cosa más serena, que es la que le ha permitido al presidente Humala, que de otro modo no hubiera podido, hacer estos gestos que ha hecho con Chile, digamos, de distensión permanentes. Digo que no hubiera podido porque como tiene una popularidad muy baja, la presión hubiera sido tanto mayor sobre él, lógicamente, ¿no? Es mucho más vulnerable un presidente con popularidad baja en un tema de carácter nacionalista, ¿no? Sin embargo, esa serenidad ha permitido hoy algo que yo veía muy difícil hace un año. Vamos a tocar madera, ojalá siga siendo así, ¿no? Va a perder Perú entonces. Yo no voy a volver a hacer vaticinios. ¿Pero por qué? Porque sería contradecir lo que digo. Si yo atizo el fuego, si yo echo sal en la herida, no voy a contribuir al clima que yo mismo quiero como peruano, que sea el que obligue a las partes a actuar con inteligencia y madurez, sea cual sea el fallo. Dicho eso, mis argumentos no fueron argumentos superficiales ni argumentos de última hora. Fueron una meditación seria, investigada, de la que, por supuesto, no me arrepiento. Pero sí creo... O sea, mantienes tus dichos. Yo mantengo mi artículo, por supuesto, yo mantengo mi artículo. El contenido del artículo lo mantengo, pero lo que hago frente a esa Cámara es machacar mucho más la idea de que pase lo que pase, evitemos aquí
un trauma. Felizmente, creo que ambas partes están actuando y ambas partes con cuidado y prudencia, no solamente los gobiernos, dicho sea de paso, periódicos, televisiones, medios de comunicación en general, empresarios, sociedad civil. Creo que todos están como muy pendientes de lo que pasó en Colombia y Nicaragua y quieren evitar eso. ¿Te amenazaron? No fui amenazado, fui agredido, insultado, digamos, en las calles. ¿En las calles? En las calles. ¿La gente? No, digamos, la gente, no sé si la gente. Esas personas, cosas no siempre son espontáneas. Ciudadanos. Porque es lógico, ¿no? Si tú abres un periódico, pones una radio, pones un canal de televisión y todo el mundo te está diciendo ese tipo es un enemigo nuestro, es un agente del enemigo, es lógico que haya gente que se deje impresionar, ¿no? No todo el mundo además leyó. Lamentablemente el artículo no se pudo publicar, se había visto la posibilidad de publicarlo allí. En República. Y ellos, en fin, comprensiblemente, no quisieron, digamos, comprarse ese pleito. Entonces, claro, fue más difícil que se leyera el artículo ahí. Y también fue más difícil defender algo que se había publicado solo en Chile. Lógicamente ese fue un argumento que se hizo contra mí, perfectamente válido en la discusión. ¿Fue un error? Política. No fue un error. Hubiera preferido que se publique ahí, no era mi idea, mi intención desde el comienzo. Hubiera sido lo justo, lo prudente y además lo sensible para con los peruanos, ¿no? Traté, hice lo posible. Ahora, era imposible convencer a nadie. ¿Por qué? Porque probablemente querían evitarse la reacción que hubo contra mí. Es decir, por eso digo que lo comprendo. Es decir, no es algo que yo no comprenda. Ahora, creo que es un error. Es decir, ¿por qué hay temas tabú? ¿Por qué hay temas intocables? ¿Por qué una discusión tan importante no puede haber pluralidad de voces? Porque hay una competencia. Alan García dijo que había una competencia y que Perú tenía que ganar a Chile. Lo dijo muchas veces. Porque hay una competencia comercial a lo mejor, una competencia por quién tiene mejores dominios del Pacífico. Bueno, pero ponte en esta situación. No lo dice yo, yo lo sé, pero digo, frente a eso yo digo lo siguiente, cuando se discute algo cuya solución depende de fuerzas que no están bajo tu control, literalmente, porque estás hablando de unos magistrados que están allí, allende los mares, ¿no te parece que lo prudente es discutir las distintas opciones y posibilidades que hay y por lo menos plantearte la posibilidad de que pierdas? Yo creo que esa discusión no solo es válida, es urgente, porque si no te planteas esa posibilidad, pasa lo que en Colombia, donde nadie se esperaba el fallo que hubo. Dicho esto, creo que con el gran cariño que tengo a los colombianos, no leyeron cuidadosamente el fallo, porque realmente ellos ganaron mucho más de lo que perdieron allí en ese fallo. Allí no había papeles sobre los cuales discutir esto es una frontera, no es una frontera. Lo sabía con respecto a la soberanía de las islas, no lo sabía con respecto al mar. Ahí ni siquiera, aquí por lo menos Perú y Chile hay unos papeles históricos, digamos, que interpretamos de manera distinta a los dos países. Ahí no habían papeles. Entonces era lógico que la haya. Yo espero que no suceda lo que pasó en ese fallo y que deje las cosas totalmente solucionadas, porque en ese fallo dejó cosas que tienen que ser negociadas entre las partes. Esas islas que están en medio del mar nicaragüense, en que hay que tener un derecho a paso, es una cosa que realmente... La geografía ahí no ayudaba nada para el fallo porque era complejísimo. Pero en este caso yo espero que deje todo claro. Que todo quede mucho más claro. Exactamente. Oye, hacemos un alto, vamos a hablar de un fracaso financiero personal y cómo se puede sacar lecciones para el futuro. Volvemos en un instante. Álvaro Vargas Llosa tuvo un fracaso financiero personal. Y a lo mejor por ese fracaso está en Chile. Está aquí en Chile por el seminario Educación Financiera, aprende a vivir un desafío a la clase, aprende a invertir, pero un desafío a la clase media. ¿Por qué? Porque resulta que la clase media no sabe emprender, no sabe invertir. ¿Qué es lo que hay que sacar de las experiencias personales, obtener de las experiencias personales para aprender a invertir? Esto para la clase media. Yo creo que esto es muy importante. Yo viví muy de cerca el estallido de la burbuja financiera, de la gran burbuja especulativa en Estados Unidos, que se produjo también en otras partes. Y yo, como hacía mucha gente, y hace mucha gente, delegaba estos asuntos en terceros. Decía, esto es para expertos, yo no me quiero meter en esto. Tenía unas nociones, yo hablo mucho de economía, escribo de economía, entonces obviamente algunas nociones tenía. Pero estrictamente desde el punto de vista financiero, eso era algo que, digamos, veía con cierta distancia y respeto. Entonces, delegaba esto en expertos. Y estos expertos no eran tan expertos. Eran parte de la burbuja y luego fueron víctimas de su propia burbuja. Entonces, yo ahí sufrí un impacto financiero. ¿Cuánto? Significativo. Es decir, porcentajes altos. ¿Millones de dólares? No tanto, pero porcentajes altos de mi patrimonio. Entonces yo dije, bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es, nunca más delego esto.
¿Por qué si yo no delego el sexo, el amor, los estudios, el trabajo, las cosas más importantes de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué delego las finanzas, el dinero? Y lo segundo es, debe haber un montón de gente, sobre todo en los países donde la clase media está creciendo, es decir, América Latina, que de pronto tiene algo, puede que no mucho, pero algo tiene, y se plantea qué hacer con eso. Y como esa gente no se ha tomado el trabajo de educarse financieramente, por lo menos en mínimos, va a ser fácil presa de los especuladores, de los charlatanes, de los farsantes, los fariseos. ¿Cómo pasó en los países desarrollados? Si pasó allá, ¿por qué no va a pasar acá? Entonces, ¿qué tal si los que, digamos, nos hemos tomado el trabajo de investigar y de aprender y de asumir la responsabilidad de nuestras finanzas, no compartimos un poco estos conocimientos y estas, en fin, pautas con la gente? Por eso publiqué ese libro, ¿Y tú dónde pones tu dinero? Y por eso voy a hablar hoy justamente en Chile. 3 o 4 recomendaciones para los telespectadores de lo que hay que hacer con el dinero propio. ¿Cómo invertir? Mira, lo primero es lo siguiente. Hay que entender, para hablar de la bolsa, porque hay muchas otras posibilidades, a entender que las acciones no tienen vida propia, que esos papelitos saltarines que uno, digamos, imagina allí cuando ve lo que pasa en la bolsa, no tiene vida propia. No son otra cosa que la representación de unos negocios. Por tanto, lo que importa es la calidad de esos negocios. Esto parece una verdad de perogrullo. Bueno, la gente olvida eso. Lo que importa no es dónde estuvo ayer la acción, dónde va a estar mañana. Lo que importa es, este negocio es un negocio serio, es solvente, tiene utilidades, y estoy comprando a un precio razonable en función de esa calidad de negocio, de ese valor de negocio. Este es un tema importante. Otro tema importante es lo que se llama el margen de seguridad. Es decir, si yo creo que una cosa vale 30 y yo pago por ella 40, estoy cometiendo una tontería. Si yo creo que vale 30, yo tengo que tratar de pagar por ella 15 o 20. Tengo que tener un margen de seguridad, un margen de protección. Eso también parece una verdad de perogrullo. Hay que ir a comprar acciones no como se va a comprar perfumes, sino verduras, como decía un gran inversionista, Walter Schloss, en Estados Unidos. Creo que esa es otra lección muy importante, ¿no? Otra lección importante es, uno no tiene que ser un experto, y desde luego no todo el mundo tiene tiempo ni disposición para manejar uno mismo su dinero, pero si lo va a delegar en la medida en que invierte, por ejemplo, en un fondo que lo invierte por ti, entérate lo que está haciendo. Es decir, pídele cuentas, toma conocimiento de en qué lo está invirtiendo. La gente cuando se mete en un fondo normalmente se mete porque oyó a un pariente, ¿no es cierto?, o en un cóctel o en una reunión el nombre de un fondo que se puso de moda, o porque el año pasado ese fondo tuvo un buen rendimiento. Esa es la peor manera de invertir. Hay que saber exactamente cómo y por qué uno se mete en un fondo, ¿no? Que es otra manera de delegar, digamos, el manejo del dinero. ¿Y ahora estás ganando plata? Me va bien, te va bien de que estoy haciéndolo, pero yo lo hago a muy largo plazo. Entonces no me importa si estoy ganando, exactamente igual que no me importaría si estoy perdiendo. Porque lo hago a largo plazo. Esa es otra lección muy importante que aprendí. Esto se hace a largo plazo. El que lo hace a corto plazo está jugando un casino. ¿Inviertes dónde? ¿En qué? Invierto en Perú, en Chile, en Colombia. Sería feo hacer propaganda, ¿sí? Pero lo que hago es, hay un fondo brasileño que yo menciono en mi libro, que invierte en Perú, Chile y Colombia, en empresas, en fin, de esos 3 países, y hago un seguimiento muy cercano de cómo lo hacen y por qué lo hacen, y lo hago a través de ellos. Invierto también en España, por ejemplo, que es algo que tú me dirás, bueno, suena raro, suena extraño, en un país que no va pasándola bien, que no está bien, pero yo creo que esa es una buena manera de abordar esto, porque cuando un país colapsa, como colapsó España, no significa que todos los valores se hayan destruido. Ahí quedan valores muy importantes que hoy día están infravalorados, que la gente ve con desprecio simplemente porque lo confunde todo, cree que todo está mal. Si uno sabe entrar en esos momentos de pánico con mucha serenidad y encontrar activos que uno sabe que valen y que temporalmente el mercado no está valorando como debería, a la larga va a irle muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche en CNN. Y ustedes, muchas gracias por seguirnos. Finan Coach trajo a Álvaro Vargas Llosa aquí a Santiago y va a hablar de finanzas, su experiencia personal y cómo no perder plata en medio de la convulsión. Gracias, buenas noches. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.